Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una nueva versión del programa Conversaciones Platónicas de la Dirección de Filosofía de la Universidad Carrera Mistral. Soy Sebastián Buceta, el director del programa de estudios, y estamos en presencia de un amigo de la casa, profesor de Argentina, de la Universidad de Mendoza y también de CONICET, profesor Santiago Argüello, que nos ha acompañado el día de hoy. Esperamos además que sea muy entretenido, sobre todo por el tema. El tema que nos convoca es realmente muy bonito, muy lindo. Y en lo personal me llega mucho porque se trata de un autor que a mí me ha gustado mucho, sobre todo por la pluma que tiene. Hay autores que te cautivan por contenidos, hay otros por la forma de escribir, y este como que tiene de todo un poco. Es un autor que es brutalmente famoso en el siglo XX y que cuesta incluso situarlo. A veces lo sitúan en el ámbito de la literatura, a veces un poco en el del ámbito de la filosofía, también un poco de historia. Y estamos hablando de Chesterton. Estamos hablando de Chesterton, de Gilbert Keith Chesterton, un ¿cómo lo podríamos llamar? A mí no me gusta mucho el concepto pensador, pero podríamos hablar un escritor, formalmente es escritor, ¿cierto? Inglés, eh, donde su vida más académica o profesional la llevó a cabo durante la primera mitad del siglo XX. Y el profesor Santiago Argüello, a quien aprovecho de saludar de inmediato y bueno, que también nos vaya contando un poquito cuáles han sido sus diversos estudios sobre este autor, a quien además de ser famosísimo por muchas obras, entre ellas está, por ejemplo, El hombre que fue jueves, Ortodoxia, está San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, y este libro, que además es una traducción del propio profesor Argüello, que se llama Mi visión de Estados Unidos, ¿ya? A la cual el día de hoy nos va a hacer una reseña importante porque el tema que nos va a venir a tratar es el tema del futuro de la democracia, ¿no? Entonces, profesor, un agrado estar Muchas acá gracias, Sebastián. con Muchas ustedes, gracias digamos. por tu generosa presentación y me encanta estar acá charlando con vos sobre un autor que efectivamente es cara a mucha gente y seguramente a toda la comunidad de la Gabriela Mistral. En cuanto a cómo catalogar a Chesterton, los ingleses tienen un término que no tiene una traducción o no la conozco, que es sage writer, que es aquel tipo de pensador, de escritor que usa la literatura, la historia, el pensamiento social, la poesía para hablar de temas sociales, porque efectivamente a Chesterton se lo conoce más como literato, incluso como defensor de la fe, que lo decía Pío XI, pero también lo podemos considerar como un importante pensador de la sociedad, digamos, ¿no? De su tiempo y de todos los tiempos, con lo cual, sí, ese libro cuyo último capítulo se titula así, El futuro de la democracia, es un libro interesante para hacer un contrapunto, o a mí me lo parece, entre lo que dice Chesterton en ese capítulo y el pensamiento del gran Alexis de Tocqueville en La democracia en América, ¿no? En cuanto a ese tema, ¿no? El futuro y el pasado de la democracia, ¿no? Oye, y antes de entrar Sí, en materia, sobre todo para la gente que nos está viendo, sí. ¿por qué habría que estudiar un autor como Chesterton? Que además, entre medio, hay que mencionarlo. Tuvo relación, sea por influencia, sea por relaciones de amistad, con autores importantísimos de su época, que Sí, son muy reconocidos. Estoy pensando en Lewis, estoy pensando en Tolkien, estoy sí. pensando en Belloc. O sea, ¿por qué hoy día sería interesante estudiar un tipo como este? Digamos? O sea, a Bueno, Chesterton. justamente por este tema, digamos, que yo traigo a la mesa, que es Hannah Arendt, que era lector de Chesterton, en una recopilación de artículos que se llama Ensayos de Comprensión. Mm. Hay un ensayo Gran cristiano. filósofa para los que nos están escuchando, gran Sí, Hannah filósofa del Arendt, siglo XX. gran filósofa judía del siglo Sí. XX, discípula de Heidegger, presenció el juicio de Eichmann en Jerusalén, etc. En uno de esos ensayos de comprensión dice algo muy interesante, porque
Ordinariamente se lo tiene a Chesterton como un escritor, digamos, conservador, ¿no? Católico conservador. Y en realidad hay un contrapunto interesante con el conservadurismo por parte de Chesterton, ¿no? Y Hannah Arendt me llamó la atención cómo lo pone bien de relieve, porque si bien, él compartía con los conservadores el rechazo, por así decir, o el deseo de escapar de la modernidad, pero mientras los, digamos, contrarrevolucionarios rechazaban la democracia, él u otro autor como Maritain decían que el problema del mundo moderno era la falta de democracia, ¿no? Después hay que ver qué entiende él por democracia. Pero me parece un tema muy actual en ese sentido, ¿no? Que vivimos tiempos de discusión en torno a la democracia social y culturalmente, volver a un autor como Chesterton y ver qué dice al respecto, cuál es su enfoque y tal. Por eso me parece interesante desde ese punto de vista. Es interesante un autor como Chesterton que se inmiscuye en temas tan profundamente culturales. Sí. O sea, es un autor que uno lo va a leer y uno no solamente se entera de lo que un poco de los intereses de su época, sino que se interesa en las raíces de la cultura occidental, sí, y un poco de la crisis que está viviendo, ¿no? Sí. Y quizás por eso también le provocaba interés en resalzar figuras en la historia, digamos, y sobre todo formas de vida. Y respecto ya a esto directamente, tú me comentabas que esta es una traducción que habías hecho hace poco, hace un tiempo, sí, digamos, sobre este libro que se titula... 15 años tiene. 15 años, Mi visión de Estados Unidos, de Chesterton. Sí. No, es una obra muy conocida, poco conocida. ¿Por qué te interesó hacerla? Cuéntame un poquito cuál es el origen de esto para ya entrar directamente al tema de la democracia, que además hoy día es un tema central. Sí, es un tema central, por tanto, por lo que se está pasando en todo el mundo, como ideológicamente vista. O sea, la democracia casi como es el sistema de gobierno, por lo menos que se habla el día de hoy. Entonces, un poco esa pregunta, ¿por qué te interesó esto? Y luego para entrar en materia. Para algún aficionado a Chesterton, habrá tenido alguna vez en sus manos, conocerá, existe una edición catalana de las obras completas de Chesterton en 5 tomos, ¿no? Bueno, no son obras completas, Chesterton escribió muchísimo más, y los libros de viaje justamente no estaban traducidos al castellano, entre otros, pero fundamentalmente Chesterton realiza una serie de viajes ya en su edad madura, digamos, a partir de los 45 años más o menos, acompañado por su mujer Frances. Y bueno, este libro, Mi visión de Estados Unidos, es el fruto de su primer viaje, ¿no? En 1921, y él publicado el año siguiente, en 1922. No estaba traducido al castellano, me pareció un texto muy valioso. Ahí está todo Chesterton, digamos, de alguna forma. O sea, todas las ideas de Chesterton fundamentales están en ese libro. No así, por ejemplo, en el libro que hace sobre el viaje a la Nueva Jerusalén cuando viaja a Israel, o la resurrección de Roma cuando viaja a Italia, e incluso se entrevista con Mussolini. Perdón, ¿por qué dices que están todas las ideas ahí? Es interesante ese dato. ¿Por qué porque es como una síntesis de Chesterton metido acá? Sí. Porque Chesterton, como buen dickensiano, digamos, como buen discípulo de Charles Dickens, amaba profundamente, le despertaba a Estados Unidos, la primera democracia del mundo, un algo especial en él. Entonces, esa vena popularista que tenía Chesterton, democrática, que aparece en Dickens, ¿no? Entonces le hace reflexionar mucho y profundamente. Yo ahí digo en la introducción que quizás es más un libro sobre Inglaterra que sobre Estados Unidos, porque es una comparación del espíritu norteamericano con el espíritu inglés, sacando lo bueno, haciéndole reflexionar a Chesterton qué es lo bueno de su idiosincrasia, de su país, de su identidad inglesa, británica, europea también,
pero también para criticarse a sí mismo y para valorar favorable o negativamente la cultura norteamericana. Es interesante eso en Chesterton, que hace muchas veces en sus obras menciones a Inglaterra, al fondo, y a su cultura. Constantemente. Y muchas veces mandándole palo a Francia, a los franceses. Es como que eso no se lo puede sacar de encima. Pero bueno. No, a los alemanes más. Y a los alemanes. Ah, sí, verdad, sí, tienes sí, toda la sí, razón. sí. A los alemanes. Sí, sí. Es que yo me acuerdo, hay alguna, no me acuerdo cuál fue el libro que me estaba leyendo, creo que Ortodoxia, donde cuando hace algún sarcasmo, cita algún francés. O sea, como que en Francia pasara tal cosa. Y es como que siempre ocupa eso. Pero bueno, algo de historia tienen esos dos países, ¿no? Como para tenerse un poquito de bronca, como dicen ustedes en Argentina. Entonces, ya para entrar directamente, ¿por qué el tema de la democracia es un tema en Chesterton? ¿Cómo lo trata él? Bien, bueno, como te decía, digamos, él, retomando esto que decía de la etiqueta conservadora que a veces se le pone a Chesterton, bueno, hay un colega nuestro, chileno, historiador, Sebastián Dañino Jiménez, profesor de la Universidad de San Sebastián, y él, como otros, digo, lo cito porque estamos acá en Santiago y tal, lo asocian a Edmund Burke, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y porque hay una frase de Chesterton en Ortodoxia que seguramente Chesterton ha tomado de Burke, que es la democracia de los muertos, digamos, ¿no? Es decir, que para atender, y ahí vamos a un significado fuerte, profundo de qué significa la democracia para Chesterton, no solamente tienen que votar los vivos, sino los muertos. Es decir, hay que tomar, digamos, lo que opinó la humanidad o un país, no solamente lo que estamos ahora coyunturalmente, sino los del pasado y proyectivamente los del futuro. Lo que pasa es que en el caso de Burke eso tiene un tinte más de elitismo, podemos decir, el tema de la democracia de los muertos, ¿no? En cambio, en Chesterton tiene un tinte de rescatar las tradiciones populares, ¿no? Que era por eso él ama tanto la Edad Media, porque la Merry England, es decir, la Inglaterra feliz, hace alusión ¿cómo es? Si uno lee a Dickens, por ejemplo, ¿no? Esa gente pobre, oscura, pero a su vez colorida, o sea que en el fondo hay colorido, hay alegría, hay música, ¿no? O sea, en el fondo, un poco el rescate que hace Chesterton del tratamiento de la democracia está también por su respeto y su amor por las tradiciones, que se ve reflejado en esto que está más bien como en el pueblo, ¿no? Sí. O sea, totalmente. Por ahí iría un poco. Totalmente. Y exactamente. Y si vamos, o sea, el contrapunto que aparece con Tocqueville claramente es el diferente enfoque que tiene un autor como Chesterton en relación a Tocqueville respecto de la democracia, porque así como para Tocqueville la democracia es vista, o si vamos a conceptos más específicos que describen la democracia como el concepto de igualdad, ¿no? Si para Tocqueville la democracia es sinónimo de una condición sociohistórico de igualdad que se va generando, Chesterton tiene una visión más religioso-metafísica de la democracia. A ver, si te puede explicar un poquito sí, eso. En el sentido de que la igualdad para Chesterton no es una cuestión de desenvolvimiento histórico-social, natural, basado en una filosofía evolucionista, sino la igualdad es un constitutivo de la naturaleza humana. Es decir, todos los hombres hemos sido creados por Dios iguales en dignidad, ¿no? Ya, eso es un legado de la cultura occidental, occidental cristiana, digamos. Totalmente. Ya. Pero es importante marcar esto respecto, como digo, para entender lo que dije del contraste con el pensamiento conservador, porque si para el pensamiento conservador tipo Burke, ¿no? Edmund Burke, y que Tocqueville de alguna forma lo hereda, en el hombre hay desigualdades naturales, ¿no?
que después, bueno, uno puede discutir de si en el fondo Burke está hablando de una desigualdad metafísica o social, o meramente social, pero Chesterton deja en claro, digamos, frente también a el auge en su tiempo de la filosofía evolucionista, que marcaba diferencias entre superiores e inferiores, ricos y pobres, entonces que todos los hombres hemos sido creados iguales, y eso creaba una conciencia muy importante en el cristianismo. Es decir, Chesterton es el año en que se hace católico y dice, el cristianismo de tipo católico es el único cristianismo que va a dejar en claro que todos los hombres somos hermanos porque somos hijos de Dios. Rota la conciencia de la filiación divina, se rompe la fraternidad, dice Chesterton, ¿no? Mira. Entonces, esa es clave, digamos, la comparación que él hace, ahí sí es una crítica un poco a la república o a la democracia moderna en sentido general, ¿no? De que los valores, como vos dijiste, es decir, él dice, los valores de Occidente, los valores humanos, sociales, de heroísmo, de virtudes varias, solo se pueden mantener si tienen una raíz religiosa. Si no, caemos en un relativismo, en un evolucionismo relativista ligado al concepto de progreso y el sectarismo, ¿no? Él ve como, a diferencia del catolicismo, que es una religión universal, o sea, que tiene una unidad entre todos, el protestantismo tiene sectas, y bueno, y ahí se produce esto que digo de la conciencia de la superioridad del más apto. Él critica mucho a la evolución, se mete mucho con, no solamente con Darwin, sino con autores, novelistas de su tiempo, colegas, H.G. Wells, por ejemplo, ¿no? Ahora, es interesante pensar este principio por el cual defiende, si uno quisiera hablar de defender, pero bueno, la democracia, pero por parte de Chesterton, digo, me acordé de un autor de Canals, de Francisco Canals, donde hay un texto que creo que se llama Modernidad y Posmodernidad, que es un filósofo español de la Escuela de Barcelona, de mediados del siglo pasado y de la segunda mitad del siglo pasado, donde desarrolla un tema donde dice que la causa de las causas de la mayor crisis de la cultura occidental en la actualidad, dicen a finales del siglo pasado y comienzo del siglo XXI, dices la democracia inmanentista. Dice, o sea, entonces, mi pregunta, o sea, me da la impresión que por esto que tú estás señalando de Chesterton, de esta democracia que se olvidan de este sustento fraterno, original, que habla Chesterton, estaría un poco mostrando lo que ocurre cuando se pierde ese principio fraterno y simplemente queda en el valor del individuo aislado, sin ningún tipo de relación, si uno quiere, de dignidad ontológica originaria con los demás, y que termina en un relativismo y cuáles son las consecuencias de eso. Me da la impresión que por ahí va Chesterton y eso es lo que te quería comentar. O sea, ¿qué opinaría un poco Chesterton de hoy día de la democracia sostenida desde el principio ideológico y no del principio cristiano? Sí, sí. Remarco que hay que entender a Chesterton como una tesis teológico-metafísica sobre la democracia, pero eso no quita que efectivamente Chesterton va a la raíz porque él ve las consecuencias histórico-sociales y políticas del mal entendimiento de la democracia, que me parece que por ahí va Canals, sí, del socialismo, comunismo, marxismo, etcétera, y el capitalismo. Es decir, ambas posturas propiamente modernas son antidemocráticas para Chesterton. ¿Y qué crees tú que de alguna manera, o cómo Chesterton se presentaría ante la democracia actual, digamos, por un lado, con un corte? Hay que pensar que estamos en un periodo, si uno quiere, como neoliberal, o más fundamentalmente, no en el periodo en que él estaba, o sea, sí, es un periodo completamente diferente, digamos, o no sé si tan diferente, pero con ciertos matices no menores. ¿Y qué crees tú cómo enfrentaría esto y la realidad actual, sobre todo por
la raíz ideológica que hay y además la crisis del cristianismo. Pienso que a pesar de que los tiempos, la tecnología es muy diferente hace 100 años, cuando Chesterton escribía, pensaba y publicaba estas ideas y en la nuestra, las diferencias ideológicas no son muy diferentes. Yeah. O sea, de hecho hay como sinonimias, o sea, se dice como clima preguerra mundial y cosas. Por ejemplo, veamos, o sea, si Tocqueville veía que esa condición de igualdad, que era como un tsunami imparable que no se podía parar, era el futuro promisorio de Estados Unidos y del mundo, que iba a contaminar toda Europa y tal, y él lo veía como en resignación por su espíritu aristocrático y si se quiere conservador. Chesterton tiene la tesis contraria, dice, no, el futuro no es democrático, es antidemocrático, es decir, ve negro porque tiene una visión metafísica, porque ve la desigualdad entre los hombres, ¿entiendes? No, ve el problema en la raíz. Claro, ve el problema en la raíz y digo, si se quiere, podemos, digo, en cuanto a la actualidad, o sea, si uno lee Fratelli Tutti de Francisco, las tesis son muy similares. Mira. Es muy chestertoniana esa encíclica, porque la tesis de Fratelli Tutti es que tenemos que salir de nuestro sectarismo y abrazar a los hombres de todas las razas, de todos los credos, sin discriminación y tal, o sea, con una grandeza, con una magnanimidad cristiana. Y eso no es cosmopolitismo, porque ahora, por lo menos en mi país, en Argentina, hay una discusión que es un poco precaria para mi gusto, que es entre nacionalismo y cosmopolitismo. Lo del catolicismo, que es universalidad, o sea, fraternidad universal, todo eso, no es cosmopolitismo. Chesterton critica el cosmopolitismo, pero a su vez es una afirmación de la universalidad. O sea, de la igualdad y de la dignidad de todos y de la hermandad. O sea, dice Chesterton, o sea, si yo sigo a los evolucionistas como H.G. Wells, a un negro lo veo como un mono. Claro. Perdón, o sea, si soy tan fuerte y tan claro. Y dice, pero... Así lo afirma Chesterton. Sí. Y dice, bueno, pero los negros... resulta que empiezan a hacerse sacerdotes, es muy actual, o sea, porque en Europa muchos sacerdotes ya son negros. Claro. Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, los monos empiezan a enseñarnos religión occidental. Claro, y en ese sentido interesante, porque Chesterton justamente lo que está atacando ahí es el racismo. Claro, sí. Bueno, la raíz está atacar el racismo. Exactamente, si volvemos a Hannah Arendt, que de alguna forma fue influida por Chesterton, o sea, el libro de los orígenes del totalitarismo, o sea, también pone en relieve estas cosas, digamos, o sea, por eso digo que es muy actual esto, o sea, estos movimientos nacionalistas políticos que vivimos en el mundo, ¿no? Y la discusión nacionalismo-cosmopolitismo me parece que achica la perspectiva. Claro, entonces, a ver, asumiendo que una visión de Chesterton que es contraria a la visión actual, sí, que sería una visión más, incluso si uno quiere decirlo en términos canadienses, inmanentista, cosmopolitismo, sí, nacionalismo, sí, relativismo, sí, liberal o lo que uno quiera, tomado desde ahí, evidentemente Chesterton, desde una visión más de carácter metafísico-teológica, ve que hay una ruptura en la raíz, digamos. Sí. Muy bien. Si ves una ruptura en la raíz, como dice cierto Aristóteles al comienzo del cielo del mundo, un pequeño error al comienzo es un grave error al final. Entonces, un pequeño error al comienzo es un grave error al final. Mi pregunta sería, para ella cerrando, entonces, y recordando el índice acá, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la democracia? Según Chesterton, ¿cuál es el futuro de la democracia? Además lo pregunto con su qué, porque si hay algo que no se pone en duda, sobre todo en Latinoamérica, es que la democracia ya ni siquiera es un sistema de gobierno, es prácticamente un valor en sí mismo. Claro. Entonces resulta interesante porque ese valor en sí mismo tampoco tiene tanto contenido inteligible. O sea, simplemente se ve como una especie de sistema donde cada individuo se ve igualmente válido, que se refleja dicha validez en un voto. O sea, claro. Y ahí está, o sea, en el fondo, sí, entonces, y que de alguna manera eso hace que el poder esté radicado de alguna forma en el pueblo, ¿no? Entonces mi pregunta es, de acuerdo a Chesterton, primero, ¿cuál es el futuro de la democracia? Y de acuerdo a las ideas de Chesterton, ¿cómo se podría vislumbrar el actual futuro de esta democracia?
Claro, lo que pasa es que acá tenemos que entender que nosotros manejamos, o sea, nosotros y la cultura intelectual corriente maneja el concepto de Tocqueville de democracia, es decir, de la condición de igualdad, y eso que vos decís, Chesterton, Tocqueville en La democracia en América dice, esa condición de igualdad provoca una homogeneización, una uniformidad, una masificación, diría Ortega y Gasset, y una pasión en los hombres que, dice Tocqueville, prefieren la igualdad a la libertad, aunque la igualdad los lleve a la esclavitud, ¿no? Y el Estado protector y tal, paternalista y todo eso, bueno. Entonces, si nosotros, me acordé de eso porque vos hablaste del individualismo, es decir, Tocqueville dice, en las democracias modernas, él ya con un ojo observador tremendo del siglo XIX ve, los individuos en Estados Unidos tienden a asimilarse a sí mismos, pero eso no provoca solidaridad, sino individualismo, aislamiento. Bueno, el enfoque de Chesterton es diferente y por eso nos cuesta, por lo tanto, depende de qué democracia. O sea, lo bueno de hoy en día es que tenemos que volver a discutir qué es la democracia, desde mi punto de vista. Claro, en Chesterton la democracia estaría más puesta en el individuo mirando el bien común. Claro, claro. En el cambio, en la democracia, la democracia está puesta en un sistema que garantice una especie de proyección de deseos particulares en la esfera pública. Claro. Y en ese sentido Chesterton es más aristotélico. Claro, desde mi punto de vista. Porque el ideal de Aristóteles es el régimen mixto, es decir, digamos, encontrar el hombre medio. Y ahí vamos a otra cuestión. O sea, no solamente hay que volver a discutir el concepto de democracia, que de alguna forma se discute porque hay muchos matices o muchos conceptos de democracia, sino también, por ejemplo, el concepto de revolución. O sea, Chesterton es un revolucionario. El capítulo 7º de Ortodoxia se llama La Revolución Eterna. ¿Y qué dice? Tenemos que hacer la revolución no para encontrar un hombre nuevo, tipo visión marxista, digamos, de crear un hombre nuevo, para adelante, sino una visión revolucionaria restaurativa. Constantemente tenemos que ir a recuperar el hombre normal que hemos perdido. Las adherencias se nos han ido pegando, constantemente el hombre tiende a caerse a los extremos, a la corrupción y tal. Tenemos que ser revolucionarios constantemente para redescubrir el hombre normal. Y por eso digo, es muy aristotélico, porque el ideal de Aristóteles es que en las sociedades el rey sea el hombre de clase media. Claro. O sea, que la fortaleza de la sociedad sea la clase media, porque así se evita la guerra social. O sea, si prevalecen los ricos o los pobres, ¿no? Claro. Entonces él dice, no es una igualación, no es una uniformidad lo de Aristóteles, no es que todos tengan que ser mediocres, sea para abajo, para arriba o en el medio, sino justamente el medio como virtud. O sea, claro, la virtud está en el medio. Claro, y que se exprese de alguna manera, de manera genuina, la propia naturaleza humana, digamos. Exactamente. En eso es exactamente, porque la virtud está en el medio, entonces el hombre perfecto, el hombre virtuoso. Y entonces el common man de Chesterton, el hombre común, o sea, que tiene una colección de ensayos que se llama así, de common man, es eso. O sea, es él siempre, o sea, su interlocutor es el common man, ¿no? También es el granjero, el campesino, pero él no solamente le habla, o sea, no habla solamente a los campesinos y tal, sino al common man, ¿no? Es decir, justamente recuperar la normalidad. O sea, él ve como siendo él un campeón de la paradoja y tal, ve como justamente en el centro está la virtud. Mira, oye, bueno, para terminar, no puedo dejarte hacer esta pregunta, sobre todo para quienes nos estén viendo. Si yo quisiera entrar en la lectura de Chesterton, sí, yo lo que primero le diría a cualquier persona que nos estuviera mirando, no vaya a Ortodoxia. Ese no es el primer libro que hay que leer de Chesterton, por más que sea uno de los más famosos. Digamos, sí, es probablemente quizás el libro más complicado. No sé si tan complicado en contenido, yo por lo menos me leí, sí, no sé si tan complicado en contenido, pero sí en el hilo conductor argumentativo. Claro. O sea, en el fondo, sí, unir todas las... Porque es un libro que es increíblemente como te entrega un gran mensaje, pero distribuido en muchos capítulos. Sí. Entonces, y ahí está la dificultad un poco de la comprensión unitaria del texto. ¿Qué libro tú recomiendas para
para entrar a leer Chesterton, ¿y por qué motivo? Porque un motivo podría ser para entender sus ideas principales, otro motivo sería para conocer su pluma, otro motivo sería para deleitarse en la escritura o para conocer Europa. Bueno, ¿por qué libro tú ingresarías a Chesterton? Y por último, para cerrar, ¿por qué habría que leer a Chesterton? Sí. Bueno, a ver, efectivamente, al ser un escritor tan polifacético, podés entrarle por varios lados, hasta por la poesía, que no está muy traducida al castellano. También ahí una cosa es leerlo en inglés, otra en castellano. Hoy en día en castellano está prácticamente todo traducido a la prosa, la poesía, como digo, poco, digamos, poco y nada. Pero para divertirse, lo hablaba ayer con un amigo, voy a citar libros que nadie conoce, pero los cuentos del arco largo son divertidísimos, ¿no? Los cuentos del arco largo, Chesterton se propone... Los cuentos del arco largo. Sí, se propone hacer efectiva realidad disparates de la cultura popular inglesa. Que los cerdos vuelen, que prender fuego al Támesis. Entonces la Liga del Arco Largo, que era un grupo de locos amigos que decían, bueno, a ver, estamos ociosos sin hacer nada, bueno, realicemos heroicamente. Estos tipos tenían algo en esa época de escribir ese tipo de textos. Yo me estaba acordando, por ejemplo, de Giovanni Papini, por ejemplo, cuando escribía las cartas de Celestino VI, ese tipo de cosas. Estos tipos algo les pasaba que tenían que tener alguna ruta de expiación de los demonios internos, digamos. Exactamente, sí. Literariamente, eso. Digo, porque el padre Brown es lo que más se cita, tal, pero literariamente Chesterton tiene algunas... Bueno, una novela que no por ser célebre deja de ser una joya, es El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves, sí. Pero no, yo ortodoxia sí le entraría de una... Yo leí ortodoxia con 16 años y... o sea, por ahí uno... Le cuesta un poco, digamos, pero la puede leer varias veces y tal. Hay un libro que me gustaría volver a traducir porque no se consigue mucho, que para mí es un libro fundamental, tampoco es conocido, ya el pensamiento más maduro e histórico-social de Chesterton, que es su ensayo biográfico sobre William Cobbett. Un hombre clave es William Cobbett, que era un agitador inglés de principios del siglo XX, ¿no? Un tipo muy interesante. Los ensayos, los libros de viajes son lindos. Ese libro de Estados Unidos, su ensayo sobre Dickens es muy lindo, su ensayo sobre Stevenson. Yeah. Bueno, tiene muchas facetas, sí. Herejes, eso, otro. Herejes también, ¿verdad? Un ensayo paralelo a ortodoxia. Sí. Chesterton es un autor que hay que leer. Yo creo que sí. La otra vez yo estaba viendo una película que se llama El Justiciero, probablemente varios aquí lo han visto, y el protagonista, recordando a su mujer que había fallecido, él estaba leyendo, supone que 100 libros que estaban leyendo su mujer, 100 libros que en la vida no puede dejar de leer. ¿Ya? Sí. Estaba leyendo El Viejo y el Mar, estaba leyendo Don Quijote, qué sé yo. Y si tuvieras que escoger un libro de Chesterton, ¿cuál sería? No, bueno, ortodoxia, ¿no? Ortodoxia, ya, perfecto, ya lo sé, ortodoxia. Santiago, muchas gracias por estar acá, gracias, muchas gracias por visitar la Carrera Mistral y bueno, espero que nos siga acompañando como siempre aquí en la universidad y gracias por esta posibilidad de conversar con nosotros en el programa Conversaciones Platónicas. Nos vemos pronto con otro programa. Muchas gracias Santiago. Gracias.